Marcos capítulo 4. Estamos estudiando los milagros y parábolas el domingo por la noche, y esta noche vamos a estar mirando una parábola, y el título de esta parábola es El crecimiento de la semilla, y vamos a disfrutar estos 4 versículos, pero vamos a leerla, capítulo 4, Marcos, versículo 26 hasta 29, y después oramos y entregamos este tiempo al Señor. Dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Señor, bendice este tiempo. Pido que nos ayude a entender esta gran parábola para nosotros. Y te pido que podamos poner en práctica y entender y disfrutar estas enseñanzas que encontramos en la Biblia en el tiempo que tú estabas aquí en la tierra. Gracias por los hermanos que están presentes. Señor, que podemos entregar nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vemos aquí, hermanos, en Marcos capítulo 4, o en las próximas semanas, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es los libros que estamos mirando estas parábolas y milagros, mayormente Mateo, Marcos y Lucas. Pero en los próximos 8 semanas, recuerda que estamos en orden en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, desde su primer milagro hasta el momento que llega en la cruz. Estamos yendo en orden en los milagros y parábolas, y por los próximos 8 semanas Jesús aquí en la tierra dio 8 diferentes parábolas corrido. Antes que nosotros lleguemos al próximo milagro, vamos a estar estudiando estas parábolas. La próxima parábola en orden es el sembrador y los terrenos, pero ya nosotros en la campaña de la cosecha hemos hablado mucho sobre eso. Aún había otras predicaciones este año que dio sobre esta parábola. Nosotros vamos a brincar esa parábola y ir a la próxima, que tiene que ver con sembrando y semillas, pero es una parábola diferente. Y vamos a estar mirando estos 4 versículos. El crecimiento de la semilla, ese título quizás en su Biblia tiene ese mismo título en cuanto a estos 4 versículos. Interesante que esta parábola, el crecimiento de la semilla, solamente se encuentra en Marcos. Los otros evangelios no hablan sobre esta parábola, y Marcos es el único que menciona esta parábola pequeña, 4 versículos, algo sencillo, pero creo que es algo bien importante para nosotros entender. Mayormente los que van y testifican y comparten el evangelio con otros y plantan semillas, y vemos este crecimiento de esta semilla. Muchas veces, hermanos, si han tenido el privilegio de hablar con otra persona, yo y Edwin Acosta, estaba visitando la semana pasada, y llegamos a una casa y pudimos hablar con esa señora, y lo sentamos en su casa y fuimos por plan de salvación. Ella conoció al Señor como su único Salvador. Estamos orando por ella para que ella llegue a la iglesia, pero Satanás siempre quiere hacer algo para las personas no llegar. Pero esta semana regresamos a visitarla otra vez para que ella pueda escuchar y empezar a crecer. Pero es un gran privilegio. Ustedes han llegado a diferentes hogares en su tiempo como cristiano, ha dado el evangelio a una persona. Muchos han
tenido el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo y han tomado una decisión para Cristo y después vieron a ellos crecer y ha sido discipulado, bautizado, y quizás están aquí esta noche o están en la iglesia por esa semilla que nosotros hemos puesto a esa persona y el crecimiento. Y muchas veces aún hablamos con ellos o pasamos tratados y ya no sabemos más de ellos. Compartimos el Evangelio. La única vez que nosotros vemos a esa persona es ese momento. Después no sabemos qué pasó después. No sabemos si ellos realmente entendieron el mensaje. No sabemos si han llegado a una iglesia, quizás en otro lugar. Estábamos hablando ayer, visitando con Ángel y Leo Isaías, con una señora que estaba a punto de viajar esta semana, y a veces nosotros tenemos el privilegio de hablar con una persona, pero se van a los Estados Unidos y no sabemos de ellos más. Oramos que ellos recibieron a Cristo, conocieron la verdad, pero no sabemos. A veces compartimos con una persona que está a punto de morir, de fallecer, y estamos en el hospital con ellos y compartimos el Evangelio. Aún ellos conocen al Señor en ese momento. Confiamos que sabemos que en cualquier momento que ellos entregan su vida al Señor, sea el último momento de su vida, todavía Dios les salva a ellos y les lleva a los cielos y estará con el Señor para siempre. Esta parábola que nosotros vemos aquí en este pasaje nos enseña a no desanimarnos sobre esas personas que quizás testificamos y no sabemos dónde ellos están en este momento. Esta parábola nos enseña a seguir compartiendo el Evangelio y dejando todo en las manos del Señor. Hermanos, el trabajo de nosotros como cristianos es sembrar la semilla, es pasar un tratado, es compartir el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Lo resto le toca al Señor. Lo dejamos en la mano del Señor. Dios es que salva a esa persona. Dios es que da el fruto a esa persona. Nosotros solamente llevamos a esa persona al Señor, plantamos la semilla. Pablo está diciendo a las iglesias en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, aún fue el versículo tema de nuestra campaña de la cosecha. Dice: no nos cansemos. Interesante que cuando nosotros testificamos y hay familiares que nosotros compartimos por años con ellos, y aún por nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, estamos testificando y compartiendo la verdad con ellos. Y Pablo dice: no te canses pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no que desmayamos. Aprendemos que si no sembramos, no vamos a dar la cosecha. Tenemos que hacer nuestra parte a sembrar la semilla, y nuestro trabajo es solo a escoger esta semilla y sembrarla. La palabra de Dios es la semilla que nosotros sembramos. Dios es que da la cosecha después que nosotros sembramos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú sembraste una semilla? Hablaste a una persona, compartiste el Evangelio, le diste un tratado. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de Cristo a otra persona? Tristemente, hay cristianos que hace tiempo, años, que no ha pasado un tratado, que no ha dado su testimonio, que no ha compartido el Evangelio con otros. Aún hay muchos cristianos que en su vida cristiana nunca han tenido un privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo y fueron salvos por nosotros sembrar esta semilla. Hermanos, muchas iglesias no crecen porque no hay suficientes personas sembrando la semilla.
Sabemos que Dios trae las personas a la iglesia, pero no significa que no tenemos que hacer nada. Todavía nosotros tenemos que ir, tenemos el mandato de Mateo para ir y hacer discípulos. Es nuestro trabajo como cristiano, es nuestro trabajo como iglesia, alcanzar nuestro Jerusalén aquí en Balboa y París. Es nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con el mandato y el trabajo que Dios ha dado a nuestra iglesia? No solamente juntos como salimos los sábados, pero durante la semana Dios te ha dado un privilegio de hablar con otra persona y compartir el Evangelio. Yo siempre oro, Dios, hoy dame un privilegio para hablar con una persona de Cristo. Pero si nosotros no estamos preparados y no tenemos tratados en nuestro bolsillo, Dios pone una persona en nuestro camino, no estamos preparados, no podemos compartir con ellos o por lo menos darle un tratado a ellos en ese momento. Hermanos, es bien importante, es un gran privilegio que Dios nos da el privilegio. Dios no necesita a nosotros para hacerlo, pero tenemos el privilegio de compartir la verdad, la semilla. Nosotros tenemos algo, tenemos el mensaje que puede salvar a una persona del infierno para darle a ellos vida eterna. No son nosotros que le damos vida eterna a ellos, pero tenemos la semilla, tenemos la verdad, como estamos hablando por la mañana, la verdad del Señor. Dios es la verdad y tenemos este gran mensaje, el Evangelio, buenas nuevas para compartir con otros. Y todavía no aprovechamos el tiempo para hablar con otros. Si yo tenía la cura para curar o sanar cáncer a la persona, si yo vi una persona con cáncer, yo tenía lo que necesitaban ellos, rápidamente vamos a ellos a compartir. Mira, yo tengo la cura de este cáncer. Nosotros tenemos el gran mensaje de vida eterna y tenemos el privilegio para compartirla. Aún hay familiares en nuestros hogares o familiares que nosotros lo vemos frecuentemente y todavía no compartimos el Evangelio con ellos. Hay familiares que están en el camino para el infierno y todavía nosotros no compartimos el Evangelio con ellos. Como si no le importa a nosotros que ellos van a sufrir para siempre en el lago de fuego. Y cuando nosotros realmente entendemos lo que la Biblia dice del infierno, nos va a motivar a nosotros a compartir esta verdad a ellos. Aun cuando sabemos y entendemos lo que viene para nosotros en los cielos, queremos que otros tengan ese mismo privilegio que nosotros tenemos para estar con el Señor para siempre. No es para 1000 años, pero para siempre con el Señor en los cielos. Solamente pensando eso nos da esperanza, y aún en el tiempo que estamos pasando y quizás en su vida está pasando por una tribulación, algo difícil, nos da esperanza que un día esta vida, lo que está en esta tierra va a terminar y yo voy a estar en los cielos donde no hay tribulación y no hay lloro, no hay tiempos difíciles, y ahí estaremos con el Señor. Hermanos, quiero que entiendan este pasaje, que Dios es que da salvación y da crecimiento a los nuevos creyentes. Y en esta parábola Jesús da un ejemplo sobre la vida cristiana, sobre este crecimiento, sobre esta persona que viene a los pies de Cristo. Y Jesús, para dar este ejemplo, no usa una máquina o otra cosa que puede enseñarnos este crecimiento de esta vida cristiana. Jesús no dice que la vida cristiana es como un carro. Si tú cambias las gomas, pues tu vida no va a tener problemas. A veces nosotros miramos lo exterior, pero Dios usa este ejemplo, solamente una semilla, para darnos este proceso y describe el proceso de esta semilla para nosotros entender que Dios es que da el crecimiento de esta semilla, y vemos que Dios cuida y Dios alimenta para que nosotros podamos depender en Él para dar este crecimiento. Hay una confusión hoy en día sobre los cristianos, y
ellos piensan que el cambio de un cristiano empieza afuera y después cambia por dentro. Muchos dicen, pues yo tengo que vestirme en esta manera, después viene el cambio por dentro. O piensa que si yo hablo en esta manera, después entra o cambia por dentro. Si yo saco estas cosas que no agrada a Dios en mi vida, después viene el cambio por dentro. Y pensamos que tenemos que cambiar lo de afuera primero para después tener cambio por dentro. Eso es exactamente lo que los fariseos hacían, pensaban. Esto fue el cambio religioso, el cambio de afuera. Los fariseos alzaban sus manos cuando oraban para que otros le vean a ellos. Ellos daban sus ofrendas de una manera para que otros vean la cantidad de ofrenda o que vean que ellos estaban dando una ofrenda. Y su propósito es que los otros me vean a mí, qué buen cristiano yo soy. Pero no había un cambio por dentro. Era solamente por fuera, era un cambio religioso. Ellos querían cambiar lo de afuera para que Dios le ame a ellos. Pero Jesús nos enseña en esta parábola que el cambio de una vida empieza por dentro. Cuando estamos bien con Dios por dentro, va a cambiar las cosas de afuera. Cuando Dios empieza a cambiar mi corazón y cambiar mis pensamientos, después las cosas de afuera, la manera de hablar, la manera de vivir, va a empezar a cambiar poco a poco. Hermano, Dios cada día, si tú le dejas a Dios, te va a seguir cambiando poco a poco por dentro, en su corazón. Y más, otros van a ver ese gozo y esa alegría que podemos tener en Cristo. Porque el cambio empieza por dentro y después el gozo y alegría se nota y se ve por fuera. Y otros van a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero tener ese gozo. Yo quiero tener esa alegría. ¿Qué yo tengo que hacer para recibir eso? Después podemos dirigirle a ellos a los pies de Cristo. Hermanos, ojalá que en tu vida lo que otros ven por fuera es un testimonio del cambio que está por dentro. Ojalá que otros puedan ver el amor de Cristo en su vida. Ojalá que otros puedan ver tu amor por Cristo por sus acciones. Ojalá que otros desean a Cristo por su testimonio en Cristo. Hay 3 palabras en estos versículos que vemos este proceso de sembrando la semilla en nuestro texto. También podemos decir el proceso de la vida cristiana. Número 1, vemos la palabra sembrar o siembra, versículo 26. La segunda es la palabra crecimiento, en versículo 27 al 28. Y la tercera es cosecha, en versículo 29. Siembra, crecimiento y cosecha. Número 1, esta noche vamos a mirar esa primera palabra, siembra, en versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice aquí en Marcos 4, versículo 26. En su Biblia, obviamente esa parábola es Jesús hablando. Y decía además, Jesús dice ahora, así es el reino de Dios. Aun cuando vemos estas próximas 2 palabras, primero 2 palabras, decía además, aquí vemos Jesús hablando, compartiendo otra palabra. En este capítulo vemos que Jesús da 4 parábolas corridas. Por eso decía además, está en continuación de estas parábolas. Y aquí Jesús quiere compartir algo del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Ese término, estas palabras, el reino de Dios es
sinónimo con el reino de los cielos. El reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Salmos capítulo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aún Daniel capítulo 4, versículo 3 dice que el reino de Dios es un reino eterno. El reino de Dios es espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Y Jesús predica que era necesario el arrepentimiento para ser parte del reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en su descripción del reino de Dios, él podía decir que es un lugar precioso. Él podía decir que el reino de Dios es glorioso y usar palabras grandes y preciosas para describir el reino de Dios. Pero Jesús dijo que el reino es como un hombre echando una semilla en tierra. Aún cuando hablamos del reino de Dios, creo que en este pasaje, en esta manera, el reino de Dios es un lugar donde Dios vive. Y para esta parábola, el reino de Dios es dentro de nosotros. Porque Dios vive dentro de nosotros. Por medio del Espíritu Santo está hablando de nosotros y el crecimiento, la manera que la persona viene a Cristo. Y esta parábola está hablando del cambio dentro de nosotros, usando el ejemplo de esta semilla. Vemos el reino de Dios como allá en los cielos, pero quiero que vea que también el reino de Dios está en nosotros. Jesús está hablando de nosotros, algo dentro de nosotros. Y vemos ahí en versículo 26, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Recuerda que la aplicación de la Biblia, hablando de la semilla, está hablando de la palabra de Dios. La palabra es la semilla. Nosotros sembramos la semilla, la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Y Jesús está haciendo una comparación entre el reino de Dios y una semilla. Podemos decir que la vida cristiana, desde principio al final, es como esta semilla. Jesús usa algo que ellos conocían. Dando esta parábola, muchas veces nosotros vemos que cuando Jesús está hablando, está usando algo que ellos conocen para dar el ejemplo, para dar la comparación. Y Jesús está usando semilla porque los que estaban alrededor, la multitud, los discípulos, entendía porque quizás ellos pues sembraban y trabajaban en la finca y pues Jesús usa esta semilla para hacer esta comparación, para que ellos entiendan el proceso, aunque ellos quizás sabían ya el proceso de una semilla y el crecimiento, pero usa algo que ellos entienden para después dar este ejemplo de crecimiento de una persona. Vemos número 2, el crecimiento, en versículo 27 y 28. Dice, y duerme, hablando de este hombre que echa la semilla. Ahora que el proceso está echando esta semilla, ahora este hombre dice, y duerme y se levanta de noche y día. Y mientras que está durmiendo, dice, y la semilla brota y crece sin que él, el hombre, sepa cómo. ¿Por qué? Este hombre está durmiendo. El trabajo de él fue a poner esta semilla en la tierra. Ahora este hombre se va a la cama y duerme. Mientras que está durmiendo, algo está pasando con esta semilla. Jesús está comparando
este reino de Dios dentro de nosotros como un proceso de crecimiento. Empieza con la semilla y termina con la cosecha. Y el proceso de compartiendo el evangelio con otros, eso es lo que Jesús quiere compartir con ellos. El proceso de ellos compartir, de sembrar la semilla y ver que Dios hace el trabajo. Y aún nosotros tenemos el privilegio de ver y disfrutar parte de esta cosecha en el final. Jesús enseña que debemos sembrar y depende en el poder de la palabra para producir este fruto, para el crecimiento de esta semilla. Jesús quiere que entendamos que el fruto de salvación depende en la palabra de Dios, no en nosotros. Y cuando dice aquí en versículo 27, duerme y se levanta de noche y de día, está solamente demostrando un día de este hombre. Desde el momento que duerma y durante el día completa, esta semilla está haciendo algo que no tiene nada que ver con este hombre. Nos dice que este hombre no se queda despierto, preocupado. Este hombre no está parado ahí en el momento que siembra esta semilla y se queda mirando a la semilla. No dice que el hombre puso su cama a frente de la semilla para esperar y mirar cómo está la semilla. Dice que este hombre sembró la semilla y se fue a la cama, se fue a dormir. Aún él entendía que no había algo que él podía hacer para que esta semilla pueda crecer. Igual nosotros, hermanos, cuando sembramos esta semilla, podemos ir a la casa a dormir y seguir sabiendo que Jesús es que va a dar este crecimiento en esta persona específica. Dios es que va a obrar. Y nosotros podemos descansar y estar tranquilos que nosotros cumplimos con nuestro trabajo y ahora toca a Dios para hacer los restos. Igual nosotros no debemos preocuparnos después que compartimos el evangelio. Ahora, nosotros deseamos que ellos entiendan y discipulamos a ellos y deseamos que ellos vengan a la iglesia y deseamos y aún le buscamos a ellos a su casa, le traemos a la iglesia para que escuchen. Queremos que ellos aprendan, pero el proceso de salvación, el proceso de este crecimiento, el que salva, el que permite el crecimiento es el Señor. Y eso que queremos y necesitamos entender. Él está en control. Y podemos descansar sabiendo eso. Dios es que da el crecimiento. La enseñanza es fácil. Igual que el labrador de la tierra no tiene control del crecimiento de esta semilla, igual nosotros no tenemos control de la regeneración de las almas. Esto aún fue un consuelo a los discípulos escuchando esto. Los discípulos iban y compartían la semilla a los que estaban alrededor y que quizás esta parábola para ellos fue un consuelo sabiendo que, qué bueno, quizás ellos estaban preocupados de las personas que ellos hablaban y ahora Jesús está enseñándole a ellos, nosotros sembramos y yo, Dios, voy a dar y voy a ocuparme de ese crecimiento. Y ahora los discípulos pueden descansar, aún dormir bien, sabiendo que el Señor está en control. Solamente Dios cambia el corazón humano. Qué triste es, yo he escuchado a personas, igual que tú quizás has escuchado a otros cuando van a testificar. Estaba con una persona años atrás y salimos a testificar, no aquí en esta iglesia, otra iglesia, y vi que esta persona estaba empujando para esta persona hacer una decisión. Estaba forzando como si los padres le dan comida a un bebé y le pone el tenedor hasta atrás para que pueda tragar la comida. Y estaba forzando el evangelio a esta persona. No tenemos que hacer eso, hermanos. Solamente sembrar la semilla. Y Dios se ocupa de otros.
a un término que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, pero se llama easy believism. Eso es una manera de ir, salir y testificar y rápidamente hacer una decisión para que ellos pongan en su papelito un número. 50 personas fueron salvos hoy. Sin ellos realmente ver si ellos creyeron y ellos entendieron, solamente quería sacar de esa persona un sí. Si tú le preguntas a los niños, ¿cuántos niños quieren ir para el cielo? Todos van a alzar sus manos. Aún en la iglesia tú puedes preguntar, ¿cuántos quieren ir? Y da una decisión. El fuego, el infierno es el lago de fuego, el sufrimiento, pero ¿cuántos quieren ir para el cielo? Después de escuchando la descripción del infierno, todos van a alzar sus manos. Tenemos que entender que nos toca a nosotros solamente a sembrar. Dios es que da el crecimiento, no nosotros. Eso es lo que Jesús está enseñando a esta multitud, a estos discípulos que estaban ahí en este momento. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente estamos cumpliendo esta responsabilidad de predicar el Evangelio y confiar en Dios en el resultado? Versículo 28. Ahora vemos este crecimiento de esta semilla, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, hierba, luego, espiga, después grano lleno en la espiga. Vemos este crecimiento desde el momento que esta semilla, recuerda que la semilla cuando se pone antes de entrar a la tierra es una semilla muerta. Dios es que da vida a esa semilla. Nosotros sembramos algo muerto y Dios es que da vida. Nosotros no podemos dar vida a una persona muerta. No sé cuántos ha ido a un funeral y trataron de levantar una persona para que sean vivos, una persona muerta. La semilla está muerta, nosotros sembramos esa semilla y Dios es que da el crecimiento. No estoy diciendo que la palabra es muerta, estoy diciendo que la persona que estamos sembrando, la persona está muerta espiritualmente, y cuando la semilla se da a ellos, la palabra de Dios, pues la palabra le permite que esa semilla tenga vida. En versículo 28 vemos este proceso de esta semilla, vemos el crecimiento. La tierra permite estas etapas de la vida de una semilla. Y este versículo otra vez nos enseña que el crecimiento de la semilla no depende en nosotros. No dice en este versículo que el hombre, el labrador, estaba ahí, estaba haciendo y era parte de este proceso de esta semilla. No, recuerda, versículo 27, el hombre está durmiendo. Este proceso está pasando solo. Y cuando aplicamos esto a lo que el Señor quiere enseñar, pues nosotros compartimos, y ahora Dios es que permite estas etapas, este crecimiento, aún podemos aplicarla a la vida espiritual de una persona que empieza bebiendo leche y poco a poco esa madurez llega a la carne, y después Dios permite este crecimiento, algo que Él empezó, después lo terminará en el día de Jesucristo, y vemos que Dios nos va a perfeccionar el momento que venga, y nosotros estaremos con Él y seremos resucitados y estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, nosotros vamos a estar creciendo. Aún este proceso todavía existe en mi vida. Yo todavía estoy creciendo más y más cada día. Mientras que yo estoy leyendo y estudiando la Biblia, yo estoy creciendo. Hermanos, si tú no pasas tiempo leyendo y estudiando la Biblia, no va a crecer. Va a ser un cristiano muerto. Es imposible para nosotros crecer físicamente si no comemos. Yo tratando de convencer a Mariah para
tiempo de honeymoon, que vamos a un crucero. Porque una razón que quiero ir al crucero es porque hay comida todo el día. No va a salir, solamente voy a comer. No a pensar de las películas y las noticias. Aún esta semana había 2 noticias de uno que salió del barco y estaba nadando por 20 horas. Imagínate. Otro que murió, creo que fue las olas, algo así, pero algo pasó ahí. Y tú dices, yo realmente quiero ir, pero después en mi mente veo la comida otra vez. Digo, yes, yo voy. Imagínate, comiendo todo el día. No me voy a dormir, ni me levanto, me quedo ahí en la cocina. Y vengo para atrás con 30 libras y dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Eso qué? Eso pasa una vez en tu vida. Hermanos, ojalá que en tu vida tú puedas ver que tú estás creciendo espiritualmente. Quizás otra persona puede ver en su vida crecimiento y dice, wow, tú has crecido grandemente. Estaba hablando con Jessica otro día y viendo el crecimiento de su vida y antes cuando le conocí, cuando fui a casa de Belio y conocí a ella y la tristeza, y ahora tú ves a ella con la sonrisa, un cambio en su vida, el crecimiento y aun cuando en la clase de discípulos que tenemos ese crecimiento sigue y es parte del crecimiento espiritual. Y aún nosotros maduros, no piense que ya tú llegaste a la madurez y no necesitas aprender. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo, estudiando y creciendo espiritualmente, porque no vamos a saber todo de la Biblia. Aún un versículo en diferentes partes de su vida, diferentes etapas de su vida, tiene diferentes significados. Un versículo que conocemos, si está pasando por una tribulación, ese versículo es de gran bendición. Por eso es importante que predicamos los versículos que ya conocemos y leemos esos versículos, porque Dios lo usa grandemente en diferentes tiempos de su vida. Tenemos que crecer. Aún esa parte de santificación en nuestra vida. El proceso de santificación de el momento que somos salvos, somos separados y Dios sigue santificándonos cada día para ser más como Él. Igual esta semilla va por un proceso antes de la cosecha. Y nosotros vemos por un proceso antes de nuestra transformación y glorificación y vemos este proceso aún en nuestra vida. Versículo 29. Terminamos aquí la palabra cosecha. Dice ahora Jesús a esta multitud, estos discípulos que están con Él en este momento, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús dice que cuando está ready el fruto, ahora entra el labrador. Recuerda que en el principio el labrador, el hombre, puso la semilla y durmió. Ahora regresa otra vez. Entra el labrador en este versículo para hacer su parte. Aquí vemos que aunque nosotros no tenemos el proceso de salvar a una persona, tenemos el privilegio de cosechar y ver el fruto de esta persona. Uno de esos privilegios que nosotros tenemos de ver la cosecha es tener comunión con ellos, es pasar el tiempo con ellos y estudiar con ellos. Y ahora ellos son parte de este cuerpo. Y ahora nos toca a nosotros a discipular y esa persona como parte de su crecimiento, pero Jesús está enfocado más en este momento de sembrar esta semilla y el proceso que está pasando. El hombre está durmiendo, ahora se levanta para disfrutar de esta cosecha que Dios dio en su poder, en su voluntad. Nosotros tenemos ese privilegio.
Aún nosotros disfrutamos la cosecha cuando a veces lo traen a la iglesia, guineo y mango y todas esas frutas. Y una persona sembró esa semilla y creció y nosotros podemos disfrutar esa cosecha de esta persona que sembró y el crecimiento que pasó cuando estaban durmiendo y después vemos la cosecha. Hermanos, hay diferentes maneras que podemos poner la semilla en la tierra. Podemos pasar tratados, una manera de nosotros compartir la semilla y sembrar la semilla. Podemos hablar con otros del Evangelio, físicamente salir de nuestra boca. Podemos apoyar a misioneros. Una manera de sembrar la semilla es dando a misiones y otros van por nosotros y ellos siembran, pero nosotros también tenemos el privilegio de ver la cosecha, aún nosotros tener la bendición y en los cielos de esa cosecha. Somos parte de ese ministerio cuando estamos involucrados en misiones. Aprendemos 3 cosas sobre esta parábola en compartiendo evangelio. Quiero compartir esto rápidamente. Número 1, es un crecimiento misterioso. Este crecimiento es un crecimiento misterioso. Compartiendo el evangelio no es dando una fórmula específica. Muchos creen que yo no puedo salir porque tengo que saber y memorizar estos versículos específicamente, que hay una forma específica bautista que tengo que dar. Si no damos esta fórmula, esa persona no es salvo. Compartiendo el evangelio no es dando una fórmula específica, es por la obra de Dios misteriosa. No piense que tú tienes que memorizar un libro de fórmulas. Es solamente compartiendo tu corazón, algo que Dios hizo en su vida. Ahora estamos compartiendo ese gran milagro de Dios salvarme a mí y estamos dando nuestro testimonio a otros para que ellos tengan ese mismo privilegio y dejando a Dios hacer su trabajo. Es un crecimiento misterioso. Número 2, es un crecimiento gradual. El que siembra es paciente. Tú no puedes sembrar hoy y cosechar mañana. La semilla tiene que crecer poco a poco. Es un proceso que tiene que pasar. Santiago dice en capítulo 5, versículo 7, tener paciencia hasta la venida del Señor. El que maneja la finca tiene que esperar para que los vegetales empiecen a crecer. No esperar que el nuevo cristiano sea un cristiano maduro rápidamente. No va a pasar así. El cristiano conoce a Cristo, empieza a crecer, empieza a tomar leche y poco a poco este proceso pasa en su vida hasta que sea un cristiano maduro. No es algo que pasa el próximo día. Salmo capítulo 126, versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Muchos de nosotros ponemos agua en la semilla, lágrimas orando por esta persona. Después tenemos este gozo viendo Señor hacer la obra y salvar a esta persona, y viendo este crecimiento, este proceso pasar en ellos. Cuando la semilla se pone en una tierra buena, va a crecer y va a cosechar. Cuando compartimos el evangelio con otros, no tenemos control de los resultados. Mas Dios no quiere que nosotros nos preocupamos. Podemos dormir, podemos descansar. Nuestro trabajo es solamente sembrar la semilla. Los resultados están en la mano del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo que cree. Tenemos que sembrar la semilla. Después dejar que Dios haga su trabajo en la vida de esas personas. Después podemos disfrutar la cosecha y aún ayudar a esta persona a crecer en el Señor. La iglesia puede ayudar que esa persona puede crecer. Los maestros enseñan, el pastor predica, los hermanos son de bendición. Todo parte de este crecimiento. Versículo 28 en nuestro texto, Él empezó y no paró hasta que terminó de crecer. Jesús empezó y no paró hasta que terminó de crecer. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dije, hay muchos hoy en día que quieren forzar a las personas a crecer y a creer. Solamente Dios hace la obra de dar vida a que está muerto espiritualmente. Nosotros no podemos dar vida a ellos que están muertos. Lo único que podemos hacer es dar la verdad, predicar la verdad, compartir la verdad, y tenemos que ser fiel a Dios y cumplir lo que Dios nos manda a nosotros. Vamos a sembrar la semilla del Evangelio. Hermanos, Jesús está hablando a estos discípulos, ellos que están ahí a frente de Él, enseñando esta parábola, para que ellos sepan que el trabajo de nosotros es sembrar. Jesús le enseña a ellos que el trabajo del Señor es que da fruto, es que hace esta obra de esta semilla, dando este ejemplo del hombre, dando el ejemplo de crecimiento de esta semilla, para que nosotros podamos ver que podemos descansar sabiendo que Dios está en control el momento que nosotros sembramos esta semilla. Hermanos, déjame animarle esta semana para que tú puedas sembrar esta semilla, la palabra de Dios. Que esta semana podemos aprovechar en cualquier momento, más en este tiempo de Navidad. Pasamos ya Acción de Gracia, el tiempo de Nuevo Año, que estamos con nuestros familiares y conocemos y estamos con amigos. Es un buen tiempo de nosotros sembrar esta semilla. ¿Por qué no oramos esta noche? Dios, dame el privilegio de sembrar la semilla esta semana. Vamos a estar en pie y vamos a orar esta misma oración y vamos a dejar que el Señor nos dé este privilegio esta semana para nosotros sembrar esta semilla, y podemos descansar sabiendo que el Señor está en control de todo. El Señor es que va a dar crecimiento, el Señor es que salva a estas personas, y nosotros podemos depender en el Señor. Con sus ojos cerrados, hablando con el Señor, ¿por qué no oramos esta noche? Dios, dame el privilegio para sembrar una semilla esta semana. Yo te prometo que si es tu corazón para dar el Evangelio y está orando que Dios te dé este privilegio esta semana, Dios va a poner a una persona en su camino para que tú puedas compartir la palabra, la verdad, la semilla a esa persona. So, prepárase con tratado, llévase su Biblia para que esta semana tú puedas tener la semilla preparada, la palabra, la verdad preparada para sembrar esta semilla. Y que juntos esta semana podemos tener unas cuantas semillas en la tierra y esperar que Dios dé el trabajo y haga su trabajo como vemos en esta parábola. Podemos descansar que el Señor está en control de todo. Después un día podemos disfrutar de esta cosecha y ver el crecimiento de estas personas que nosotros compartimos y sembramos esta semilla. Señor, gracias por esta parábola. Algo sencillo, algo simple para nosotros recordar. A veces como cristianos, aún cristianos maduros, nos olvidamos el trabajo importante de nosotros sembrar. Y es importante como esta noche a recordar la razón que nosotros estamos aquí como iglesia en este lugar específico,
porque tenemos que sembrar la semilla aquí en Balboa, aquí en París, en todo Mayagüez. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semana tú me dé a mí el privilegio de sembrar, que tú le dé a los hermanos que están aquí presentes también orando, que tú le dé este privilegio, que nosotros estemos pendientes para que cuando tú mandes a esa persona en nuestro camino, nosotros estemos preparados para dar un tratado, para hablar físicamente, para dar nuestro testimonio, para que ellos puedan escuchar esta verdad. Después la dejamos en tus manos. Que tú estás en control de esta semilla, este crecimiento. Y Señor, que tú nos dé el privilegio de nosotros ver esa cosecha también. Que podamos ayudar a discipular y ayudar a crecer a estas personas. Que tenemos el privilegio para sembrar la semilla. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio. Te entregamos esto en tus manos. Gracias por enseñarnos esta noche. Gracias por los hermanos que están presentes y vinieron. Señor, que tú nos ayudes a crecer. Este proceso de santificación es hasta que tú vengas otra vez. Tú vas a perfeccionar algo que tú empezaste en el momento que fuimos salvos. Señor, que podemos estar esta semana en tu palabra, leyendo, estudiando, creciendo, comiendo de tu palabra, para que podamos ser más como tú. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Llévanos, Señor, a nuestro hogar esta noche bien, que podemos regresar este martes en el culto de oración, este miércoles y la próxima, esta fin de semana, el domingo otra vez. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.